Días antes ya de la votación estaba muy emocionada por, por votar por primera vez. Votar por primera vez me remitía a algo más, si se quiere, como de responsabilidad. Ese día estás pensando en el futuro del país. Voy a tomar una decisión que no es una decisión individual. O sea, lo que yo vote no me afecta solo a Yo mí. tenía ganas de votar porque me parece que es algo importante que hay que hacer, pero decía, no voy a votar desinformada, no voy a votar a alguien por votar nada más. Me falta mucha más práctica de cómo corroborar qué es cierto y qué no. El bombardeo de noticias hasta cierto punto me sofoca porque me quedo perdida. Y una persona te dice una cosa, otra te dice otra, y al final cuando quiero saber qué pasa realmente, termino más confundida. Otro punto clave es cómo algunas empresas están dependiendo cada vez más de estas herramientas para tomar decisiones que antes las hacía un ser humano. El video nos demuestra que la inteligencia artificial no comprende el contexto social, ni las emociones, ni las matices. Solo trabaja con patrones. Y esto puede ser muy peligroso para las personas que confían ciegamente en sus resultados sin cuestionarlas. Lo que más reflexiono de este tramo es la necesidad de educarnos para no seguir siendo unos usuarios pasivos. El video dejó en claro que la inteligencia artificial no es mala por sí misma, sino puede causar un gran daño cuando las personas lo utilizan de manera irresponsable. También sacamos que el problema no es solo tecnológico, sino también humano. Nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento cada vez más crítico y no aceptar cualquier resultado que nos pueda dar una máquina certificada. Estaba preso en la isla Martín García desde el 10 de octubre, porque el presidente, en realidad creo que el general Ábalos, lo había mandado ahí. ¿Saben por qué dicen En general se habla de noticias falsas cuando desde distintas fuentes o de distintos medios se plantean cosas que en realidad no son ciertas o están fuertemente manipuladas y que se podría contrastar y llegar a la conclusión de que en realidad el objetivo no es transmitir una noticia interpretable, sino generar una campaña de desinformación. Una fake news puede ser tanto un contenido falso, así de simple, como un contenido sacado de contexto. Un contenido falso, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que si eso fue creado o diseñado es porque hay una intención detrás, ¿sí? Ideológica, comercial o política. En este primer tramo del video se explica cómo la inteligencia artificial ha crecido hasta convertirse en una herramienta de impacto global. Lo que primero muestra el documental es la rapidez con la que la IA está entrando en nuestra vida, desde recomendaciones en redes sociales hasta decisiones automatizadas en empresas y servicios públicos. Algo que me llamó mucho la atención es la idea de que muchas personas creen que entienden cómo funciona la inteligencia artificial, cuando en realidad solo vemos el resultado final y no el proceso interno que toma decisiones por nosotros. Me informo más que nada por las redes, pero me parece que está mal. Siento que no te puedes informar mucho y no es muy objetivo. Me informo por internet, por las redes sociales. En el momento de buscar información, más que nada o internet, no confío en los noticieros para nada. A veces me llegan noticias que no veo muy reales y busco más formas de cerciorarme de que es o no real. Varias veces me pasó de ver una noticia y dudar de si era real o no, porque en medio de la campaña electoral además están saliendo muchas noticias que son falsas. En el grupo de WhatsApp del colegio siempre pasa que alguien manda un link de alguna noticia y hay muchos que se la creen y otros que no y se empiezan a armar muchísimas discusiones sobre el tema. En esta parte del video también habla cómo modelos IA, como los que generan imágenes y textos, han logrado imitar comportamientos humanos con un realismo sorprendente. Sin embargo, el documental también señala que aunque estas herramientas parecen confiables, también pueden cometer errores o reforzar ideas equivocadas. Me hizo reflexionar la frase que menciona el experto de la IA no piensa, solo predice.
La mayoría de las noticias ya no nos llegan a través de un medio reconocido con responsabilidad editorial, con una serie de procedimientos para el periodismo y demás, sino que nos llegan a través de redes sociales sin ningún tipo prácticamente de curaduría. Mi nombre es Esteban Magnani, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y también tengo un máster en Media and Communication de la Universidad de Londres. Recientemente publiqué un libro que se llama Tensión en la Red y aparte publiqué un par de novelas. Lo que más me gusta es escribir. Cuando yo era chico, a la noche nos juntábamos en familia a ver alguno de los 4 de canales de televisión que había y todos veíamos más o menos lo mismo, y al día siguiente, cuando íbamos a la escuela o íbamos a trabajar, hablábamos, yo en mi caso hablaba de Invasión Extraterrestre, que era lo que habíamos visto todos, que era lo único que había para ver a la noche, que es más, lo tenías que ver porque si no al día siguiente no tenías de qué hablar con tus compañeros. Hoy en día, vos y yo estamos uno al lado del otro y podemos consumir cosas totalmente distintas. En esa parte del video, el documental se centra más en los riesgos que trae la inteligencia artificial cuando es usada sin control. Uno de los puntos más importantes es cómo la inteligencia artificial puede amplificar noticias falsas, crear discursos de odio o en sí manipular información. También explican cómo los algoritmos están diseñados para mostrarnos lo que más interacción genera en nosotros, no lo que es verdadero o beneficioso para las personas. Esto hace comprobar que las plataformas, sin quererlo, nos empujan más a la desinformación. También me llamaron la atención los testimonios de expertos que explican cómo la inteligencia artificial puede absorber un montón de datos, incluyendo la discriminación y estereotipos. El video muestra ejemplos de cómo sistemas inteligentes clasifican mal a las personas o en sí les asigna una característica errónea. Es aquí donde se hace cada vez más... Para mí las posturas tan extremas o tan radicales hoy en día crecen mucho porque somos incapaces de escuchar opiniones o noticias distintas a nuestros pensamientos. Y nada, por ejemplo, en relación a las noticias falsas, a veces nos convencemos de que algo es verdadero porque simplemente realmente apoyan nuestro pensamiento. Y yo creo que creo que eso es lo peligroso, recibir y no ponerlo en cuestión. Lo que hacen es segmentar el tipo de información dependiendo del público, dependiendo de los intereses de cada persona, le van a enviar cierto contenido para que mire, para que lea y sobre todo para que empiece a interesarse por eso, ¿no? Mi nombre es Clara Olivero, soy de Faro Digital y somos una ONG que está hace 5 años, más o menos. Lo que nosotros hacemos, nuestro objetivo como ONG es crear ciudadanía digital y generar el bienestar digital a través de la buena información y del pensamiento crítico sobre todo. Este año particularmente estuvimos trabajando mucho con fake news por el tema electoral y con todo lo que es identidad. En este último tramo del video, el documental nos muestra el impacto ético y social de la inteligencia artificial y de cómo uno de los temas más tocados por este es cómo está empezando a reemplazar algunos labores humanos. Debido a esto, muchas empresas y trabajos están empezando a modificarse y a cambiar, y esto también está generando que varios trabajadores tengan ese sentimiento de incertidumbre, de no saber si dentro de unos meses o dentro de varios años seguirán en sus puestos de trabajo o se verán opacados por esas nuevas tecnologías que vienen acrecentando como viene a ser en nuestros momentos de hoy en día. Otra parte importante que nos habla este documental es sobre la inteligencia artificial y su uso para la vigilancia en sistemas de reconocimiento facial. Se menciona que algunos gobiernos ya están empezando a usar esta tecnología para supervisar a la población, algo que puede convertirse en una medida que atenta contra la privacidad de nosotros mismos y contra nuestros derechos humanos. Tal como dice el entrevistado del video, la IA puede ser una ayuda para nuestro progreso, pero al mismo tiempo puede ser una medida o una mecánica de control para la población. Esto demuestra que la tecnología puede servir tanto para ayudarnos, pero también para abusar del poder. En realidad existen desde la época de Hitler. O sea, el ministro de propaganda de Hitler decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en una verdad. O sea, no cambia eso. Mismo cuando fueron las guerras de las Malvinas, a los familiares de los soldados se les decía una cosa, ¿sí?
pero en realidad estaba pasando otra. Un ejemplo clásico es el de la revista Gente en el 82, que publica el titular "Estamos ganando", ¿no? La guerra de Malvinas. Claramente no estábamos ganando, más aparte de una campaña de intentar legitimar una serie de cosas. Es decir, que eso ya existía. Y lo que estamos viviendo ahora, con la velocidad que permiten las redes sociales y la escala que permiten las redes sociales, es un laboratorio de experimentación permanente que se va mejorando a sí mismo mucho más rápidamente que lo que podía hacer la revista Gente en el año 82. El problema de la sobreinformación es problema cuando justamente no soy crítico, ¿sí? Cuando lo único que hago es buscar, informarme y no tengo ningún tipo de mirada crítica, y lo único que hago es consumir eso, y sobre todo si lo consumo lo reenvío y lo comparto sin ningún tipo de juicio ni ninguna pregunta. Antes, conseguir una información implicaba irse al kiosco y comprar el diario y tener una serie de noticias de una fuente. Ahora estamos permanentemente interrumpidos por un celular que está tratando de llamar nuestra atención con todo tipo de informaciones que van desde un gatito que sonríe o que se está incendiando el Amazonas, y todo mezclado con el mismo nivel de importancia. Entonces lo que tratamos de hacer es sacar información, y nos condenamos de alguna manera a navegar por la superficie de la realidad, porque no tenemos tiempo para profundizar. Además, el video también da hincapié en crear nuevas leyes y normas claras que regulen este tipo de tecnologías. Actualmente la IA avanza más rápido que varias leyes, lo que genera un vacío donde pueden ocurrir abusos, errores o injusticias. El documental invita a reflexionar sobre quién tiene la culpa cuando la IA se equivoca: el programador, la empresa o la máquina. Este tipo de preguntas nos dejan entender lo muy complejo que puede llegar a ser este tema. Y lo más reflexivo de todo, y de este tramo, es que aunque la inteligencia artificial va a seguir creciendo conforme pasen los años, y esto va a terminar transformando nuestras vidas, también depende de nosotros evitar que se convierta en una amenaza. El video concluye en que debemos usarla con responsabilidad, y también exigir transparencia a las empresas y mantener una educación digital que también se vea como una prioridad. Esta parte final nos recuerda que la tecnología no define el futuro por sí sola. Somos nosotros quienes decidimos cómo usarla. Tener en cuenta que lo que más intentan hacer es apuntar a nuestras emociones, que son lo más incontrolable, y que nos pueden llevar a, en un rapto, reproducir y replicar esa información, compartirla con amigos, reenviarla, porque estamos indignados. ¿Cómo puede ser esto? Es una barbaridad. Y esa sensación es muy difícil de controlar desde la racionalidad. Que por ahí identificarlo en el primer segundo es muy difícil. Ahora sí lo podés chequear para saber si es verdadero o no es verdadero. Primero de todo tenés que tener en cuenta la fecha, el lugar, el autor, el título de esa noticia. Los títulos suelen ser súper como sensibles hacia las personas. ¿Por qué hay tantas noticias que son, mirá la increíble respuesta de... ¿Por qué? Porque ellos van a hacer, eso se llama clickbait, ¿sí? Es un anzuelo para que vos hagas clic y entres a la noticia. Después la noticia es una estupidez total. Obviamente que también existen las imágenes dentro de la información. Las imágenes pueden ser completamente trucables, es muy fácil truchar o poner una imagen, como les decía antes, sacada de contexto. Lo que podemos hacer es, esa imagen la podemos arrastrar a Google Imágenes. Google tiene como una pestaña que es solo de imágenes. La arrastramos a Google y automáticamente va a salir el origen de esa imagen. Y si esa imagen fue trucada, nos va a salir la imagen original y después la trucada abajo en todo caso. El video además nos muestra cómo distintas empresas están compitiendo para tener la IA más potente, lo que genera un avance acelerado que a veces deja atrás las regulaciones y revisiones éticas. Lo preocupante es que esta carrera tecnológica no siempre considera las consecuencias como la privacidad, los sesgos o los datos en el riesgo de manipulación. Lo primero que tenemos que hacer como consumidores de información es mantener siempre un espíritu crítico alerta. Algo muy difícil en un momento en el cual uno es atacado por un tsunami permanente de estímulos. La opción nunca es dejar de mirar o dejar de informarnos, ¿sí? Si nos dejamos de informar, dejamos de ser libres. Cuando estamos informados, somos libres de decisiones. Lo que más destaco de este tramo es cómo la IA ha cambiado nuestra manera de ver la vida. A veces pensamos de que la inteligencia artificial nos va a dar la información correcta. Este video nos invita a reflexionar y a
no dejar que el conformismo nos haga aceptar la información sin antes verificar.